Un fantasma en el cielo. En las capas altas de la atmósfera hay junglas y están habitadas por cosas más terribles que los tigres. Arthur Conan Doyle, El horror de las alturas. Debajo de la aeronave, los estratocúmulos parecían el oleaje abatido de un mar verde oscuro, detenido en el tiempo después de romper contra una costa invisible. A la distancia el capitán vio el contorno dentado de la Sierra de Picachos. Nubes algodonosas comenzaban a formarse, anticipando lluvia helada. Estimó llegar a Nuevo Laredo a tiempo para la comida. Fantasma era un biplano Avro Anáhuac, gris verdoso, cuyo motor Rone todavía podía desbocar sus 120 caballos de fuerza. Aunque ya tenía bastantes horas de vuelo y había sobrevivido a algunas escaramuzas en Sonora este año, el capitán sabía que la Fuerza Aérea lo mantendría en servicio un par de años más y esperaba que continuaran juntos en las asignaturas que vinieran. Como un charro en su caballo alado, se había encariñado con aquel papalote de media tonelada y no deseaba que los separaran. Conforme se acercaba a la cuesta de Mamulique, tiró de la palanca entre sus piernas con la mano derecha enguantada y suavemente ajustó las alas con los pedales. La rienda y los estribos del fantasma, pensó, mientras el biplano remontaba sin esfuerzo por encima de los 1400 metros, aumentando un poco las revoluciones que mostraba la esfera del instrumento en el tablero. Las nubes que antes viera como una cortina asomándose por detrás de las lomas eran ahora un denso telón que se elevaba por encima de aquellas, tras el que el sol había cruzado el meridiano, declinando hacia la sierra de en medio. Por encima de la cubierta metálica y opaca de la nariz del fantasma, la luz solar se reflejó brevemente al ajustar el rumbo. La brújula cabeceó perezosa, moviéndose unos grados más al norte. En la tierra bajo él, los llanos color olivo se estrellaban contra los muros colosales de la sierra, que a lo largo de los siglos habrían sido escalados y vencidos por un ejército silente de palmas yucas, gigantas greñudas que se desperdigaban tanto por valles como elevaciones a lo largo del noreste, solo que del otro lado de la sierra conquistada, los matorrales que las acompañaban eran de un verde intenso y vivo, más que el de los desperdigados por la llanura. El estruendo del aire helado y de las aspas hendiéndolo conforme el fantasma avanzaba era un sonido amortiguado para sus oídos, protegido por el gorro de aviador. Exhaló por debajo de la bufanda y tuvo un pensamiento extraño. Se le antojó un cigarro y de alguna manera lo relacionó con aquel deseo de los condenados al paredón. Traía una cajetilla de faros en la chaqueta, así que ya se lo chuparía cuando aterrizara después de comer y reportarse en el cuartel. De ninguna manera antes. Volvió a mirar al noreste. Luego vio el anemómetro. La velocidad del viento había aumentado. Aquellos montes de vapor algodonoso ganaban altura, alimentados por un frente frío, y su color había pasado de un blanco brillante a un marfil mate. Pero el fantasma, como una ágil goleta, era lo suficientemente rápido como para cortar el paso a la lluvia y alejarse rumbo a la frontera de Tamaulipas antes de que las primeras gotas cayeran. Solo tendría que cruzar por un banco nuboso plano y raído que se había condensado a unos kilómetros de su posición. Pasando por encima de aquellas nubes, recordó de niño cuando lo llevaron a la presa y pensó que el fantasma ya no era ni potro ni velero, sino uno de esos pescaditos que salían de repente del agua dando un salto para escapar de sus depredadores antes de volver a sumergirse. Un pez volador mate que no dependía ni de su aleteo ni de su planear, sino del combustible que mantenía las aspas girando. Atisbó algo oscuro con el rabillo del ojo y giró la cabeza para ver mejor, pero solo estaba aquella extensa alfombra blanquecina a su alrededor. Y las nubes de tormenta a lo lejos seguían ganando altura contra el cielo azul brillante. A lo mejor había sido un pájaro, un sopilote o un águila roja, tal vez. Sin poder ver el suelo como referencia, verificó de nuevo el rumbo echando una rápida mirada a la brújula, manteniendo el curso firme. Tenía suficiente petróleo para llegar a su destino. No necesitaba ponerse nervioso ni acelerar la marcha. Llevaba buen tiempo. De nuevo algo oscuro emergió por un instante debajo de las nubes bajo el fantasma, solo para desaparecer de nuevo. Pero lo había visto claramente. Había sido como un nubarrón gris oscuro que apareciera de pronto entre la blancura, desvaneciéndose una vez más. En todas sus horas de vuelo nunca había visto algo así, y no le gustó nada. Había visto retazos de nubes negras flotando moribundas tras la lluvia y desapareciendo conforme se acercaba a ellas, pero esto había sido muy distinto. La Sierra de Gomas estaba muy lejos, no se había desviado de la ruta y era improbable que
que aquello hubiese sido un pico que sobresaliera por encima de las nubes. Calculó que más o menos en 3/4 de hora debía aterrizar en Nuevo Laredo. Pasó 2 dedos por encima de los cristales de los lentes, pero estaban limpios. Lo que hubiera sido aquello no era mugre ni hielo entorpeciendo su visión. Tenía que concentrarse. Hojeó de nuevo los instrumentos y en una fracción de segundo volvió la vista al frente. El fantasma tenía 11 metros de envergadura y 9 de fuselaje. La sombra cónica que emergió delante de él medía 3. Era oscura como un nubarrón, pero translúcida, e iluminada por el sol de la tarde contra el cielo azul. El capitán alcanzó a verle lo que parecían 2 huecos, antes de presionar el pedal con fuerza y lanzar el avión en picada para evitarlo. Hundiéndose en el banco de nubes, una masa de la misma sustancia ascendió rápidamente, ondeando una cauda del modo que lo hacen los cocodrilos, y evitando la colisión por unos cuantos metros. Le calculó unos 15 de largo. La aguja del altímetro descendía muy rápido y el capitán enderezó la nariz de la nave y los timones de profundidad. Bajo el techo de nubes, los yunques grises de tormenta habían avanzado, bordeando la sierra, y tanto él volaba hacia aquellas nubes como éstas se movían rápidamente en su dirección, empujadas por el frente frío del nor-noreste. Quiso mentarse la madre, pero se contuvo. No eran imaginaciones suyas. Había estado a punto de chocar con un fenómeno atmosférico desconocido o alguna clase de ilusión óptica, una formación densa de nubes que parecía de diferente densidad a las otras. Giró la cabeza rápidamente y lo vio venir. El cono oscuro se abrió y en sus 2 mitades vio lo que claramente eran hileras de dientes enormes, curvos como alfanjes y algunos tan largos como su brazo. Tras aquellas fauces translúcidas, un cuerpo de dirigible alargado, movido por 4 largas aletas, estaba a instantes de embestirlo. De nuevo el fantasma se movió y dejó caer en picado y en contra de aquella mole que le superaba en longitud, haciendo que lo pasara de largo. Viró de nuevo, corrigió el rumbo y ganó altura mientras la cosa se deslizaba hacia tierra a espaldas de él. Lo vio a estribor, hundiéndose en el aire antes de comenzar un amplio giro para tomar impulso de nuevo y ascender. Las nubes de tormenta cubrían ahora la mitad de su campo visual al oriente, y un relámpago lejano fue seguido por un trueno que pareció el rugido sordo de aquella cosa que de nuevo iba a atacarlo. Si al menos tuviera la ametralladora Lewis. Ascendió de nuevo por encima de la capa de nubes y al cruzarla dio un nuevo vire en sentido contrario, revolucionando el motor. La sombra dentada surgió detrás de él, desde debajo de las nubes, burlada por varias decenas de metros. Muy pinche bravo, pero mi fantasma es más listo que tú. Viró una vez más, jugando de nuevo a salir de la vista de aquella cosa oscura, antigua y sin ojos, cuya silueta pudo ver a contraluz del sol antes de hundir al fantasma en la capa de nubes. El capitán tenía la boca seca y el corazón le latía tan fuerte en las orejas. El Rone, llevado a más de 16,000 revoluciones por minuto, aullaba, pero no se rajaba. Aún así, aquel juego aéreo del pez grande queriendo comerse al chico había consumido mucho combustible. Descendió y miró ávido la tierra. Le pareció ver el camino a Vallecillo y más allá de la Sierra de Gomas, oscurecida bajo las nubes, pero también como el cielo despejado al noreste ya quedaba solo una hendidura de algunos kilómetros, estrechándose conforme la tormenta era empujada al sur. Comenzó un largo rodeo, sin dejar de mirar al centro de la circunferencia que trazaba en espera de su perseguidor. Un relámpago blanco recorrió el cuerpo negro de la tormenta a popa e inmediatamente un trueno retumbó en el aire y la estructura de madera y metal del fantasma. La lejana luz blanca iluminó por detrás a la mole cilíndrica que surgió de las nubes bajas, desgarrándolas a su paso. El capitán pudo ver claramente la estructura ósea dentro del cuerpo etéreo. Vio de nuevo los dientes que lo perseguían, los maxilares girando con el cráneo alargado, buscando su presa. Un gran número de vértebras en su cuello y lomo, las enormes costillas, 4 aletas con dedos largos que antes fueran patas, alternándose para nadar en el aire, y una cola que serpenteaba, impulsándolo hacia el fantasma. Con pocos galones de combustible en los tanques, era urgente aterrizar.
Descendió de nuevo y aceleró hacia Sabinas con un tirabuzón. Su perseguidor plegó las aletas y se zambulló en picado tras él. Las primeras gotas de lluvia impactaron en el abro y el motor tosió. La velocidad del aire había disminuido tanto como la altura, y volando a pocos cientos de metros sobre la arboleda, el capitán divisó la loma de la Tortuga y el río Sabinas. La tormenta había oscurecido por completo el cielo, pero un nuevo relámpago proyectó una sombra enorme y cilíndrica sobre la aeronave. El capitán alzó la vista para encontrar de nuevo las fauces de aquel translúcido ser que nadaba en el aire y en el agua que chocaba contra él, del mismo modo que lo hacía en el fuselaje del fantasma, tan sólido como sus alas y de dientes tan afilados como su hélice. El capitán movió los pedales de nuevo, jaló la palanca y alcanzó a rozar con el borde de las palas el vientre del monstruo desprovisto de entrañas, pasándolo de largo. El impacto fue como clavar un cuchillo de mesa en una gelatina. Desgarró tanto parte del forro del ala como la panza de aquella masa húmeda. El capitán sintió en su cara una salpicadura aceitosa, diferente a la lluvia que lo empapaba, y sin embargo, aquel tajo tan breve fue suficiente para destrozar las aspas del rotor del fantasma. Los pistones vomitaron en un estertor una estela negra detrás de sí cuando recuperó la vertical, y había un jirón de tela latigueando sobre la ala derecha, rasgándose mientras el fantasma perdía sustentación y velocidad, pasando a vuelo rasante por encima de la copa de los árboles. La planicie del camino a la charca de El Lobo era un lodazal, pero solo lo transitaba una recua de mulas que llegaba a Mezquite. Las ruedas del fantasma, adaptadas no para las pistas de asfalto sino caminos de terracería, se posaron en el suelo, horadando con fuerza el barro bajo la lluvia, mientras el capitán luchaba con los cables de los alerones para frenar al fantasma sin perder la horizontal. El ala izquierda chocó con una anacahuita y una rama alcanzó a arañar la cabina, golpeando al capitán en el hombro. Finalmente, después de patinar varios metros, una roca destruyó el tren derecho y el fantasma terminó con la nariz clavada en tierra y la cola alzada al cielo, pero con su piloto vivo. El capitán miró adolorido hacia arriba, pero además de la lluvia torrencial, no vio nada en el cielo. El relámpago y el trueno ya no eran voces antidiluvianas que habían parecido antes. Tenía dos fracturas, una en la pierna y otra en el brazo, y se había miado en el aterrizaje, pero estaba vivo, chingada madre, vivo para contarla. Se abrió la chaqueta y con la mano temblorosa sacó la cajetilla de faros, para tomar con los labios un cigarro que no tardó en empaparse con la lluvia que le escurría por la nariz y las mejillas. El arriero que había rebasado al aterrizar llegó corriendo y le dijo algo que no escuchó bien. Le preguntó al viejo si tenía lumbre para prender su cigarro, y luego perdió el conocimiento. En la víspera de aquella Navidad, el fantasma y el capitán Jesús Martínez fueron noticia de primera plana en los periódicos debido a aquel aparatoso desastre que, según dicen, no le gustó nada al presidente Calles, por lo que el capitán nunca más volvió a pilotar un avión, hecho que tampoco le disgustó demasiado, pues caminó con bastón el resto de su vida. Se casó con una muchacha sabinense, por lo que en el pueblo bromeaban diciendo que aquel marido le había caído del cielo. De carácter templado, y tras una vida tranquila dedicado a trabajar como mecánico en el taller que montó, a todo Sabinas le sorprendió cuando perdió la razón. Años después, en una vuelta a Vallecillo para comprar piedra laja, le ofrecieron una curiosa pieza en la que se observaba el fósil de un gran pez prehistórico de poco más de 1 metro de largo. El capitán, que ya estaba entrado en años y tocado del corazón, se horrorizó al verlo. Cayó de rodillas y balbuceó sobre mares antiguos, monstruos que habían nadado en ellos antes que las montañas nacieran, y luego, sin dejar de señalar al cielo, se puso a gritar: ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero la gente que estaba con él, por más que miraba y miraba, no vio nada más que el cielo nublado, con esas nubes bajas que se forman antes de llover.